Bueno, lo que pasa es que el programa pasado hablamos del comienzo de Cairo y de otras cosas. Uh-huh. Y ahora me toca a mí. Sí. Espera, ya no sé, ¿esto ya es el podcast? Ya es el podcast. Ya, esto que acabas de preguntar va a salir en el podcast. Muy bien, súper profesional. Totalmente. Sí. Se nota el estado de alerta y preparación de los que estamos hablando. En otro podcast que teníamos, el editor, Diego, yo y otro amigo, Mikey, creo que cada episodio preguntamos, como a la mitad del episodio alguien no sabe que estábamos grabando. ¿Ya estamos grabando? Es así, como al minuto 20. No, pero sí, para tener más tiempo para hablar de las cosas. En el programa pasado, hablamos de que mucha gente tiene esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo se comienza un negocio? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo es? ¿Cuándo voy a llegar a verme así, todo, pues más o menos estable, tranquilo, como yo te veo, ya con todos los problemas chiquitos que yo tengo resueltos? ¿Cuánto tiempo pasa? Y tú hablaste de cómo se te ocurrió la idea de abrir un lugar que ocupara a mucha gente que tuviera la misma pasión que tú, que es el cine. Y los pasos que diste y la suerte que tuviste de encontrar a alguien, gente cercana a ti que estaba construyendo locales y dijiste, hey, espérenme, podemos modificar este. Eso fue más o menos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo te voy a contar una historia que la verdad ya conté muchas veces, pero me encanta contarla. Yo la verdad soy muy comelona, pero no soy postrera. Curiosamente a mí los postres, los pasteles, como que no me hacen mucho tilín. Pero me enamoré. Tilín es el término médico para sí, o sea, no me hacen así como tilín, mira, azúcar, postres, merengue, como que no. Pero muéstrame frituras, muéstrame nueces, muéstrame pan, y estoy allá. El caso es que yo me enamoré de un hombre que ama todo lo dulce. Y este hombre es canadiense. La primera vez que yo lo fui a visitar, ya conté que nos conocimos en un grupo musical, estudiantil, viajábamos juntos. Se terminó el grupo y él y yo nos quedamos en una relación semiformal. Y yo lo fui a visitar a Vancouver en la primera oportunidad que yo tuve y él estaba viviendo con una tía alemana que se llama Heidi. Esta tía le hacía galletas de chocolate chip. Cada 2 días le hacía como unas 3 docenas y él se las empacaba toditas en ese término. Yo quiero una tía Heidi. Todos queremos una tía Heidi. Yo me acuerdo que el tiempo que estuve allá de visita, yo me despertaba porque Ralph se iba muy tempranito a la universidad y a mí me daba chance de despertarme un rato más tarde. Y salía al comedor y estaba ya una mesa puesta como para 18 gentes. Uh-huh. Y le decía, veras, honestamente preguntaba, ¿quién más va a desayunar? ¿Te vas a sentar, tía? No, yo ya desayuné. Esto es para ti, hija. Y había canastas de pan y carnes frías. Era una de esas personas, de veras la tía que todos anhelamos, que le gusta cocinar y apapachar. El caso es que a Ralph le encantaban esas galletas. Y yo estaba como novia nueva, encantada y buscando modos para estar conquistando más a mi novio. Y le pedí a la tía que me enseñara a hacer las galletas de choco chip. Y incluso me dio chance de ensayar 2 o 3 veces de que yo misma hice las galletas y me salieron riquísimas y él estaba encantado y yo estaba encantada. Regreso, eso fue en 1981. Hace 1000 años. Semana pasada. Así es. Regreso a Mérida y empiezo a ver que necesito dinero para pagar las llamadas de larga distancia, para juntar dinero para volver a ir a Vancouver. Y se me ocurre... ¿Cómo te comunicabas por teléfono? O sea, ¿era nada más en el teléfono de tu casa o cómo era? Sí, al teléfono de la casa. Esperábamos que fuera más de 10 de la noche y entonces yo le marcaba porque era más barato. Podíamos hablar a cualquier hora, pero como yo pagaba o él pagaba las llamadas, buscábamos llamar o en domingo o después de las 10 de la noche.
Teníamos que ¿Y cómo, sé marcar sé la que, clave sé que privada. es así, para algunas personas es obvio, pero ¿cómo te coordinabas para hablar? O sea, en la llamada previa establecieron una hora y ya. No existía eso. Es una buena pregunta. Yo hablaba y cruzaba los dedos y esperaba mientras sonaba el timbre que me contestara él o alguien o que él estuviera en la casa. Y aquí hay una nota muy linda y me va a matar porque él hoy escucha este podcast, pero pasaba algo muy chiquito. En el teléfono de casa de Ralph estaba en la cocina, comedor. Ya ves que en las casas del norte donde hay mucho frío, pues como que la cocina es el centro de Sí. la casa. Entonces yo hablaba a las 10 de la noche, pero en Vancouver hay 2 horas de diferencia hacia abajo, entonces allá eran las 8 de la noche. Estaban terminando, estaban en la sobremesa. Entonces él contestaba a alguien, le decían, te estás llamando de México. Entonces yo toda tierna, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y el otro, sí, no sé. Porque obviamente su mamá, su papá y sus Dime 2 que me hermanas estaban allá escuchando cada palabra. Entonces era súper parco y a mí me ofendía muchísimo. Y yo no entendía qué estaba pasando hasta que después en carta o en personas ya me lo explicó. Bueno, el caso es que para esas llamadas tan románticas yo juntaba dinero y también porque todos mis esfuerzos eran para juntar dinero para pagar un pasaje a Canadá. Y él por su parte hacía lo mismo. Nos veíamos más o menos como 3 veces al año. Él venía, yo iba. Y las galletas de Choco Chip las empecé a hacer en la casa y empecé a venderlas. O sea, fui a la esquina de donde yo vivía, había un supermercado que se llamaba Blanco. Y en las afueras de Blanco había una pequeña tiendita que recopilaba todos los postres que habían en Mérida, pasteles, besitos, merengues, etcétera. Allá fue uno de los primeros lugares donde yo vendí mis galletas y obviamente a compañeros de trabajo, amigas, a vecinos, etcétera. Así es que yo comencé a hacer las galletas de Choco Chip. Fast forward, unos 7 años, me caso, me voy a vivir a Vancouver. No tardamos 7 años de novios, tardamos menos de 4. Pero voy a vivir a Vancouver, trabajo en panaderías, estoy allá 3 años, nos ofrecen un trabajo en Cancún, trabajo en restaurantes y finalmente regreso a Mérida en 1987, embarazada de mi primera hija y dijimos, bueno, ok, vamos a abrir aquí una oficina para hacer publicidad. Ralph había estudiado algo de publicidad y algo de diseño gráfico, no se llamaba así. Pero bueno, empezamos a hacer algunas cositas, pero yo estaba en la casa como que, ¿qué hago? O sea, no, aquí no hay ingreso, yo no estoy ganando nada, no me gusta esto. Y le platiqué, quiero empezar a hacer algún negocio, pero no sé cuál. Y me dijo, ¿por qué no empiezas a vender galletas otra vez? Le dije, ¿galletas? ¿Quién demonios va a comprar galletas, Ralph? O sea, por más. Y decidí que lo iba a planear. Que la primera Navidad era la Navidad del 91, iba yo a vender panes y galletas. Todavía no le daba yo un voto de confianza a las galletas. Pensé que mejor traía a mi cuñada, que vivía en Canadá, que es una excelente panadera, para que me ayude a hacer panes de manzana y nueces y panes diferentes tipo alemanes. Pero la verdad es que el 19 de noviembre de ese año, yo invité a todas las mujeres que yo conocía, amigas de mi mamá, vecinas, primas, mamás de las compañeras de mi hija Mariana, todo el mundo a mi casa a tomar cafecito y a probar los panes y las galletas. Y la mayoría de las señoras que vinieron le encantaron las galletas. Yo creo que porque era un producto original, estaba ¿Qué diferente. tipo de galletas eran? Mira, estaba la galleta de Choco Chip, que ahorita en el 2015 todo el mundo sabe que es la galleta de Choco Chip. Pero no era una galleta muy popular, tal vez sí conocida, pero no era muy popular aquí en Mérida. Había galletas de avena, de nuez, las mismas galletas que tengo ahora, pero lo que más causaba admiración eran las galletas de azúcar pintadas a mano con glaseado de azúcar glass. Eso era lo que más le encantaba a la gente. Yo ponía especial énfasis en la envoltura de aquellas canastas.
y me acuerdo que me esforzaba en buscar cascabeles y cintas y papeles y miles de maneras de hacerlas muy, muy bonitas, porque a mí lo que me gustaba y lo que me sigue gustando hasta el día de hoy es el empaque. Me encanta eso. Sí, recuerdo, alguna vez regresé de Canadá con muchas cosas en mi equipaje extra para cookies. Ay, ¿te acuerdas, Ricardo? Fue una vez, les platico a los que nos están oyendo, fuimos a visitar a Mariana y Alexandra, que en ese momento estaban viviendo en Vancouver, porque ahorita está uno en Montreal y uno aquí en Mérida. Y Ricardo fue a visitarlas por la segunda vez que fuiste voluntario del Festival de Cine en Vancouver. Y yo rápidamente aproveché y creo que te di una maleta entera Sí, que tenía. sí, estábamos en una cena. Sí. Y comenté que yo había traído muy poco equipaje, algo así. Y tú dijiste, pues yo tengo muchas cosas. Y yo me ofrecí y dije, yo puedo regresar algo. Y vi la cara de tus dos hijas de, no sabes lo que estás diciendo. Sí, te Pero no, regresaste estuvo muy bien. Mi maleta de por sí estaba vacía, entonces casi todo eran nada más nos papeles. aseguramos de que no pasara el peso y ya no sé si pasó o no, pero sí me acuerdo que te dije, si pasa, si es sobrepeso hay que pagarlo, no te preocupes, yo te doy el dinero, ya me ayudaste a traer. Lo que siempre traigo, ¿no? Como que papelitos, encajitos, bolsitas, cintas, todas las cosas que puedan hacer más bonitos los paquetes de Navidad o de San Valentín o del Día de la Madre o de lo que sea. El caso es que todo el mundo admiró las galletas, todo el mundo. Y aquí es una historia que he repetido cientos de miles de veces. Aquí viene. Yo esperaba que cada una de las señoras que había ido a tomar café y a comer galletas, antes de irse, pues me hiciera un pequeño encargo, aunque sea un pequeño encargo para Navidad, para sus casas o para regalar, para algo. Pero la verdad es que de las 60 señoras que asistieron, las 59 primeras me dieron las gracias y se fueron y me dijeron, luego te encargo, ahí te hablo, ahorita que yo vea qué va a regalar mi marido te aviso. Y así, solamente una señora me encargó una canasta y la razón por la que lo hizo es porque yo me veía como una solución a un problema, porque yo le aseguré que yo hacía la canasta navideña divina a partir del 1 de diciembre, cualquier día. Me dijo, la necesito para antes del 12 o del 15, porque es para mi jefa y ella se va a ir a México. Apunté todos los datos de esa señora, le di las gracias, obviamente no le pedí ni un quinto, porque no tenía yo ni idea de eso. Y se fue. Y así pasaron 20 días. Cuando llegó la fecha de hacer las galletas para esa canasta, me levanté tempranito, desde un día antes, para decorar las que se tenían que secar y hacer todo lo que yo tenía que hacer. La canasta estuvo lista a las 5 de la tarde, la vino a buscar la señora, me pagó, le encantó y antes de que ella se la llevara, Ralph me había hecho una tarjetita que decía, fuimos horneadas hoy para conservarnos frescas, mantenernos en un recipiente con tapa. A la vuelta de la tarjeta venía mi teléfono y mi nombre. A las 7 de la noche, la señora que recibió las galletas me llamó y me dijo, me encantó. Ella me preguntó, ¿es usted la señora de las galletas? Años después mi marido me haría una camiseta con la tipografía del Señor de los Anillos. Decía, la señora de las galletas. Me encantaba esa camisa. Y le dije, sí soy yo. Y me dijo, me encantaron. Le pregunté qué tal le habían parecido. Me dijo que no las había abierto porque estaban divinas, pero que quería ordenarme 2. Y ese fue el nacimiento de Cookies, porque digo, no fue ese, fue el comenzar a hacer galletas. Pero ese fue mi primer cliente de verdad, el cliente que demandó más galletas. Ella me ordenó y cada gente que recibía la canasta le encantaba y me ordenaba otra canasta. Y ese 1 de diciembre fue fabuloso. Trabajé, me acuerdo muy bien, más o menos como de las 5 de la mañana, porque solamente tenía yo un horno y me iba yo a dormir como a las 12, a veces a la 1, unas horitas y otra vez porque yo no me daba abasto con el horno, era muy chiquito y la demanda era muy grande. Esa fue la primera Navidad y tuve 3 Navidades así. Pero en realidad, cuando nosotros abrimos la tienda en Gran Plaza, es porque
ya había mucho trabajo detrás, ya había muchos sueños, ya había muchas cosas primero tenía yo la experiencia de haber trabajado en panaderías que si bien no se dedicaban solamente a galletas gourmet, sí atendían a los clientes, el horneado, el empacado, muchas cosas que aprendí. Después estuve en restaurantes donde me pusieron como lo que hoy se llama a ejecutar el puesto de barista, cafés, capuchinos, hacer espuma, hacer expreso. Me acuerdo que cuando nosotros abrimos la tienda, uno de los empresarios yucatecos que se dedicaba a traer mobiliario para restaurantes, y era el único, pasó por Cookies en la Gran Plaza y me dijo, ¿quién te hizo tu instalación de equipo? Y le dije, nadie, la hice yo. Me dice, no puede ser, porque esto te lo hizo un profesional. Y el profesional era yo, porque al haber trabajado en Vancouver 3 años en restaurantes, ya sabía yo qué era el equipo que yo necesitaba. Ya lo había probado, ya lo había manejado, ya lo había encendido, o sea, todo. Entonces fue una gran suerte para mí el haber trabajado en el área de comida, ser empleada antes de ser empresaria. Fue un salto, la verdad, con suerte, porque yo estoy segura de que hay mucha gente, hay muchas señoras que trabajan muchísimo más que yo y son mucho más talentosas que yo. Yo siempre he dicho, hay muchas pasteleras en Mérida súper talentosísimas, hacen ricuras. Pero yo tenía la claridad de lo que quería hacer y además soy muy necia. Soy muy... Creo que eso es de lo más importante que existe. Soy necia, o sea, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Soy optimista, o sea, siempre espero lo mejor. Y sí, eso sabía, que la gente siempre aprecia algo que está saliendo del horno. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo fui de mi casa a la plaza? Bueno, fuimos a la plaza y la verdad, yo no fue mi papá con mi hermano y mi marido. Yo me quedé trapeando el piso que estaba hecho una porquería. Era el 26 de diciembre cuando nosotros decidimos ir a averiguar lo de la plaza. Y cuando llegó mi papá, que es otro desesperado, optimista, necio, dijo, ya apartamos el local, que es donde está Cookies hoy. Y dijo, tenemos chance de pedir un crédito. Y efectivamente, era 1992, 93, y había muy buenos créditos para comenzar negocios. Buenísimos. Era justo 2 años antes que reventara toda la burbuja y todo el problema. De los locatarios de la Gran Plaza de ahorita, ¿sabes si alguno lleva más tiempo que tú? No, bueno, yo abrí con los que están y creo que de todos los locales, no te quiero decir una mentira espantosa, pero tal vez seamos 6 u 8 dueños originales de los locales. Porque esto sí lo quiero aclarar. Ya los centros comerciales, creo que en ninguna parte del mundo venden sus locales. Pero en 1992, yo creo que los mismos dueños de las plazas como que no sabían mucho como qué onda. Y para capitalizarse, ellos vendieron los locales, cosa que ya no sucede. Sí, entonces, okay. Yo pedí un préstamo precisamente para pagar el local. El local que costaba riete como 230,000 pesos. Y pedí un préstamo a pagar en 10 años, devolver ese dinero. La parte de la estufa, los hornos, la cafetera, todo eso, sí tengo que reconocer que esa parte me ayudó mi padre. Él estaba trayendo un equipo para un estudio de grabación. Toda la familia de mi papá son cantantes, músicos, etcétera. Y él estaba cumpliendo su sueño de hacer un estudio de grabación. Y nos fuimos a Miami, él y yo, con mi mamá y con mi marido, a averiguar asuntos para él y equipo para Cookies. Y la verdad encontramos equipo muy bueno. Y aprovechando que mi papá iba a traer un contenedor de barco donde iba a traer bocinas y todas las cosas que él necesitaba, allá metimos los hornos
el refrigerador y la capuchinera. Y así nos equipamos. Todo ese equipo estuvo en la sala de mi casa más o menos como 8 meses. Y la primera Navidad, mi papá me dijo, bueno, ya instala de una vez el horno bueno para que no vuelvas a pasar lo que has pasado todas las Navidades. Y me acuerdo que vino un queridísimo técnico especialista en instalación de gas, que hasta el día de hoy nos da servicio, Cookies. Y se me quedó viendo y me dijo, qué suerte tienen las niñas consentidas o algo así, ¿no? De que aquí vengo a instalar un horno de esta magnitud y a ver cuánto te va a durar el gusto. Y me encanta saludarlo 20 años después y decirle, ingeniero, todavía estamos acá. Empecé a hornear, a hacer pruebas. Le pedí a Sherry Castellari, está casada con el mejor amigo de mi marido, vive en Vancouver. Y le pedí que por favor me viniera a ayudar. Ella fue la que me consiguió mi segundo trabajo en Vancouver. El primer trabajo me ayudó a conseguirlo mi cuñada, la hermana de Ralph. Era en un lugar donde se vendían sándwiches y ensaladas. Y el segundo trabajo era Max's Bakery, que era una panadería delicatessen brutalmente popular y ocupada. Y Sherry trabajaba allá, era panadera. Y ella me consiguió el trabajo. De ella aprendí muchísimo, más que de panadero, aunque me enseñó muchísimo, aprendí mucho del trato al cliente. Yo, pocas gentes he conocido tan exquisitas tratando al cliente como Sherry. Entonces le pedí que por favor me vinieran a ayudar para la apertura de la Gran Plaza. Y porque yo hacía todo esto a manera local y ella tenía como unos 6 u 8 años de experiencia haciendo panes, pies y pasteles para diferentes panaderías. Entonces, súper generosa y amable. Ella vino acá con su familia y se quedó 4 semanas para ayudarme. Oye, re bien. Me iba a ayudar para la apertura, pero la Gran Plaza se atrasó. Raro, ¿no? Raro, pero se atrasó. Habían anunciado para el 15 de abril y terminaron abriendo el 2 de junio. Entonces, Sherry se tuvo que ir, no estuvo para la apertura. Años después le invité a venir y la invito cada año, pero está súper ocupada y siempre me dice que no puede. Y ahorita se acaba de convertir en abuela, entonces olvídate, menos va a venir. De Sherry y de su generosidad yo obtuve muchas enseñanzas y la receta del pastel de zanahoria que ahora vendemos en Cookies y la receta del biscotti. Ambos modifiqué un poco porque en Canadá estás trabajando con otras, por ejemplo, aquí hay mucho más humedad que allá, las harinas son diferentes, los gustos, la gente como que come más azúcar en el norte, el carbohidrato, el frío te hace, y aquí no. Pero son sus recetas, la verdad es que son modificadas, pero la guía fue de ella. Después de eso, pues solamente fue empezar, allá comenzó lo difícil, ¿no? Lo fácil. Porque una cosa es estar en tu casa y empezar a trabajar y más o menos conocer a tus clientes. Y aunque tú crees que son muchísimos, pues solamente son 6 o 15 gentes que puedes tener en un día muy ocupado o 2 clientes a la vez en lo que va a diciembre, ¿no? Y te pasan cosas. Yo me acuerdo que una vez alquilaba yo mesas para poder armar las canastas, porque las canastas ocupaban muchísimo lugar. Y me acuerdo que una vez tenía yo una mesa de esas largas que sientan como a 8 o 10 personas y coloqué 14 canastas y las iba yo armando. Y casi cuando estaban ya listas, con todas las galletas decoradas, con todo, alguien pasó por la mesa y como no estaban muy bien abiertas las patas, se fueron al suelo, las 14 Nunca voy a olvidar ese sentimiento que nunca lo voy a olvidar. Me acuerdo que me senté a llorar como una niña de 3 años, con una angustia, nunca voy a acabar. Obviamente acabé, volví a comenzar. Se quebraron muchísimas galletas decoradas, un desastre. Las galletas que estaban en el fondo de las canastas se salvaron, otras no, pero como que eso te va dando fuerza y dando callo. Y toda esa experiencia que tuve en casa, el haber trabajado sola
y tanto como que te forma. Una de las cosas que hice, que para mí fueron singulares y que creo que una microempresa no hace mucho, fue que yo contraté a 3 empleados, a los 3 empleados con los que yo iba a abrir, los contraté 2 meses antes de la apertura programada de la Gran Plaza. Y venían a mi casa a ponerse su mandil, y digo ponerse su mandil porque tenía yo 2 niñas y un varón, y el varón se traumaba, o sea, era la parte más difícil para él, que tenía que ponerse mandil y que tenía que lavar platos, porque obviamente todo lo que ensuciábamos pues lo teníamos que lavar nosotros, ¿no? Sherry me ayudó muchísimo a eso porque cuando ella estaba, ella los iba dirigiendo, y obviamente una persona canadiense, yo no tenía esa estructura mental aún. Pero esta chica decía, no, es que tú lo tienes que hacer y tú vas a hacer esto, sí distinguir de que este es hombre y esta es mujer, entonces mejor que él haga otra cosa y que ella lave los platos. Fueron muchísimas cosas que aprendí. Yo siempre digo que fue una suerte para mí estar aprendiendo esto en un entorno totalmente diferente al mexicano y al yucateco. Porque las cosas que para la gente donde tú estás son normales, como que me sorprendieron muchísimo, y esta fue una de ellas. La cantidad de trabajo que Sherry podía hacer ella sola, sin ayudantes. La mano de obra en Canadá pues es cara, como muchos en Estados Unidos y diferentes estados, ¿no? Pero eso hace que los buenos panaderos no estén aquí con 80 ayudantes y pinches y helpers, no, sino que ellos como que buscan la manera de ser más eficaces, más efectivos. Y eso lo aprendí. Yo siempre le decía a mi staff temprano, me da mucha pena por ustedes, pero a mí me entrenó la loca. Entonces tenemos que apurarnos y hacer todo rápido y hacer todo mucho. Ese fue el comienzo, así comencé. La verdad es que las galletas las inspiraron el amor, era el deseo de estar más cerca de mi amado que me impulsó a empezar a hacer las galletas. Sí, y eso es el inicio, y a veces me da risa cuando escuchas de alguien que está empezando, que ya empezó algo, ya lo formó, y otra persona dice, ¡ay, me robó mi idea! Como si eso fuera lo más difícil, ¿no? La idea al final, pues es casi lo más fácil, ¿no? Luego lo importante es la ejecución. La ejecución y el cómo, no el qué, el cómo. Sí. Pues espero no haber aburrido a la gente que ya oyó esta historia. Espero poder haber... No, yo ya había escuchado partes de la historia, pero nunca la había escuchado de corrido y me gustó mucho. Pues muchas gracias. Vamos a creo que en tu libro tiene que haber un capítulo que sea de la casa a la plaza. De la casa a la plaza. Ok, lo apunto. Me gusta. Te mando un abrazo, Ricardo. Igual, Maro. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.